Bueno, como ya hemos visto y les han comentado los doctores previos, el recién nacido prematuro tardío, justamente a pesar de lo que se piensa, llega a tener muchísimos problemas. Y uno de ellos es los problemas a nivel metabólico. ¿Y cuáles son los problemas metabólicos de los que vamos a estar hablando? La siguiente, por favor. Justamente, ¿me dan la siguiente? Van a ser tres principalmente. El primero va a ser la hipoglucemia, que ya lo hemos comentado en las pláticas previas. La siguiente va a ser la hiperbilirrubinemia, que llega a presentarse también en más casos en estos recién nacidos prematuros tardíos. Y la siguiente es la de la hipocalcemia. Ahorita vamos a ir viendo cada uno de estos temas de manera ya individual para ir viendo cuál es la relación que tiene con este prematuro tardío. En el caso de la hipoglicemia neonatal, justamente desde estudios a nivel internacional se ha visto que hay un mayor incremento de que se presenta la hiperglicemia. Como ya habíamos visto, hasta 3 veces más se presenta en el prematuro tardío a comparación del recién nacido de término. En frecuencia, a nivel internacional, más o menos se habla de un 5% en los recién nacidos de término a comparación de un 27% en los recién nacidos pretérminos tardíos. Aquí en México y a nivel de Latinoamérica también se han hecho estudios para poder ver cuál es la frecuencia de la hipoglicemia en estos recién nacidos prematuros tardíos en especial, y se ha visto, por ejemplo, en el Hospital para el Niño del Instituto Materno Infantil aquí del Estado de México, se hizo un estudio apenas en el 2013, que se acaba de publicar en el año antepasado, en donde se ve que la frecuencia en ese hospital es justamente de 25%, lo cual es muy similar a un hospital materno infantil en el área de Argentina, en el cual es de 24%. Eso quiere decir que de todas maneras, pues nosotros sí somos muy comparables todavía con nuestros compañeros de Latinoamérica a nivel de todas las complicaciones que podemos presentar en estos prematuros tardíos. Entonces, ¿por qué va a ser que se presenta esta hipoglicemia más común que en el recién nacido de término? Pues justamente va a ser porque las reservas en los recién nacidos pretérminos tardíos van a estar disminuidas. Recordemos todos que en el último trimestre es justamente cuando va a haber una mayor y, bueno, se van a formar todos los almacenamientos de glucosa o de glucógeno dentro del hígado. Entonces, cuando nacen justamente en ese tercer trimestre, no tenemos todas las reservas de glucógeno almacenadas y puede ser por eso que presenten la hipoglicemia. Aparte de ello, las vías metabólicas también van a estar inmaduras. No se va a producir la glucosa de manera eficiente, ni tampoco se va a degradar el poco glucógeno que se haya almacenado a nivel hepático de manera tan adecuada como un recién nacido de término. El gasto calórico también en algunas situaciones va a estar incrementado por algunas otras complicaciones a patologías que vamos a ver a continuación, y bueno, también el aporte alimentario que esté bajo puede predisponer a que los recién nacidos pretérminos tardíos estén presentando esta hipoglicemia. Aquí vamos a ver justamente que existen tanto condiciones maternas como condiciones a nivel neonatal que nos predisponen a esta hipoglicemia. Dentro de las condiciones maternas vamos a encontrar pues que exista una madre que tenga diabetes mellitus, ya sea pregestacional o una diabetes gestacional. Ya sea bien controlada o mal controlada, tenemos que tenerlo como un factor de riesgo para que nuestro recién nacido pretérmino vaya a presentar una hipoglicemia. También, si nuestra mamá tiene hipertensión, obesidad materna, si hay un trastorno reactivo o si el parto fue difícil o prolongado, porque todo esto va a estresar al feto en ese momento y va a predisponer a que justamente después del nacimiento pueda bajar esta glucosa. También ahí tenemos la otra condición, que es la administración de glucosa intravenosa. Esto recuerden que a veces en la unidad tocoquirúrgica, no sabemos cómo, pero pasa de que se les va una carguita de glucosa, justamente en estas madres que a lo mejor las tienen en ayuno durante varias horas, y justamente cuando pasa estas cargas de glucosa, lo que hace el feto en ese momento es producir mayor insulina. Y si produjo una mayor cantidad de insulina al momento del nacimiento, ya no teniendo este aporte que va de la placenta al bebé, pues va a haber también una hipoglicemia. En cuanto a las condiciones neonatales, vamos a tener que la prematuridad por sí sola va a ser una condición para que presente hipoglicemia. Entre más pequeño sea el niño,
o menores semanas de gestación tenga, va a haber un mayor riesgo de que se pueda presentar esta hipoglicemia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y también por eso mayor cuidado con estos pretérminos tardíos a comparación de un recién nacido de término. Además, la restricción del crecimiento intrauterino, que sea una gestación gemelar, también va a predisponer a ello. Lo que les comentaba de un mayor aporte calórico, eso puede estar dado porque nuestro paciente tenga una inestabilidad térmica, esté séptico o infectado, que tenga una insuficiencia respiratoria, que esto haga que tenga o que gaste un mayor aporte calórico y por eso puede predisponerle también a que presente hipoglicemia en las primeras horas de vida. Por lo mismo, debemos de tener nosotros mucho cuidado y saber que siempre el nadir o el valor más bajo de la glucosa se va a presentar en la primera y a la segunda hora de vida del recién nacido. Mucho más en estos recién nacidos de pretérmino. Es por ello que nosotros como pediatras tenemos que facilitar la alimentación temprana en nuestros recién nacidos pretérmino. Esto en la primera hora de vida, una vez de que la madre y el recién nacido estén estables. Y si la mamá no está estable, se fue una cesárea y todavía sigue en el quirófano, bueno, entonces estamos nosotros también para proveer, en este caso, la alimentación temprana en la primera hora de vida. Tenemos que vigilar también y tener un control metabólico. Esto, de acuerdo a algunas guías y de acuerdo a la Academia Americana de Pediatría, también nos sugiere que tengamos un control de las glucosas. En primer lugar, vamos a mantenerlo con dextroxis o glucosas capilares y vamos a comprobar el primer dextroxis 30 minutos a 60 minutos después de la primera toma. Después de esto se tiene que hacer todavía un screening y tenemos que ir checando también las glucosas de nuestros recién nacidos prematuros previos a las siguientes tomas. Las guías recomiendan que en el recién nacido prematuro tardío tomemos dextroxis pretoma en todas las primeras 24 horas. Sin embargo, bueno, sabemos que en nuestros hospitales a veces también es difícil esto y esto también va a condicionar a que estemos puncionando en más ocasiones al bebé. Entonces, por lo menos unas 2 veces preprandiales o 3 veces preprandiales sería suficiente para que nosotros veamos que está teniendo un adecuado metabolismo de los carbohidratos de nuestro recién nacido y no tengamos que intervenir. Además de ello, bueno, hay que vigilar los síntomas de la hipoglicemia. Sabemos que estos son muy inespecíficos. Pueden ser desde diaforesis, que presenten apneas, dificultad respiratoria, que tengan o puedan llegar a tener convulsiones o temblores, pero tenemos que estar atentos de todo esto. Recordemos que la cifra que normalmente manejamos para decir que tiene un adecuado control o que está con una adecuada glicemia, por lo general son 47 miligramos por decilitro. Entonces, esto es lo que tenemos que tener, que sea el valor mínimo, el cual detectemos con nuestro dextroxis. Este diagrama me agrada mucho, justamente es el que nos da, o es el último paso que nos dio justamente lo de la Academia Americana de Pediatría, en el cual es para el manejo de la hipoglicemia. Va a depender también si es de tipo sintomático o es asintomática. En el caso de que sea una hipoglicemia sintomática, y que tengamos una glucemia capilar por debajo de 40 miligramos por decilitro, tenemos que dar una intervención rápida y oportuna. ¿Por qué? Porque precisamente esto nos puede relacionar con también alteraciones a nivel neurológico si nosotros dejamos que esta hipoglicemia se perdure por varios minutos o por horas incluso, que eso nunca debe de pasar. Lo primero que tendremos que hacer cuando es sintomática es dar un bolo de glucosa al 10% a 2 mililitros por kilo. Posterior a esto, poner ya la glucosa en infusión de 4 a 6 miligramos por kilo día. Miligramos kilo minuto, perdón. En el caso en que la hipoglicemia haya sido asintomática y la hayamos detectado precisamente porque nosotros estamos tomando ese control metabólico del recién nacido pretérmino, tendremos que verlo, o tenemos 2 valores distintos que nos maneja la Academia Americana de Pediatría. Uno es teniendo en las primeras 4 horas de vida del recién nacido, que igual, después de la alimentación inicial en la primera hora de vida, hay que tomar el dextroxis 30 a 60 minutos después de él. Y si vemos que tiene una glucosa menor de 25 miligramos por decilitro,
en vez de asustarnos luego y pasarle el bolo intravenoso como es lo que regularmente se hacía, tenemos que ser pacientes y darle una siguiente toma de leche. Una vez de que ya le dimos esta siguiente toma, vamos a checar nuevamente esta glucosa 1 hora después de que se hizo nuevo aporte de leche y ver si es menor de 25 miligramos por decilitro nuevamente, sí intervenir nosotros y poner glucosa a nivel intravenoso, o si es entre 25 a 40, seguir alimentándolo. Entonces, como vimos, vamos a estar alimentándolo cada rato. Esto quiere decir que sí vamos a tener que estar dando esta alimentación más o menos cada 2 horas. Y tendremos que seguir tomando dextrosis preprandiales para ver que estos sean mayores de 45 miligramos por decilitro. Si son por encima de esto, quiere decir que vamos bien y vamos a seguir con esta alimentación. En el caso en el que no fue en el dextrosis inicial cuando detectamos un valor bajo de glucemia, sino fue después de las 4 horas de vida, vamos a tomar la siguiente parte. Si tomamos el dextrosis preprandial, sale nuestra glucosa por debajo de 35 miligramos por decilitro. Si pasa de esta manera, bueno, igual, le damos de comer nuevamente, le damos esta toma al bebé y tomamos un dextrosis postprandial a la hora. Si este dextrosis postprandial es menor de 35, quiere decir que nuestro bebé también va a necesitar un aporte intravenoso y lo tenemos que canalizar y poner el aporte. Si está entre 35 a 45, podemos seguir vigilándolo con tomas cada 2 a 3 horas con dextrosis preprandiales, siempre y cuando nuestros dextrosis se sigan manteniendo por encima de estas cifras. Eso es en cuanto a la hipoglicemia. En cuanto a la hiperbilirrubinemia, esta también se va a presentar mucho más en los recién nacidos pretérminos tardíos. Según este estudio mexicano que se realizó en el 2013, nos comentan que los recién nacidos entre 35 a 36 semanas de gestación presentan hasta 13.2 más veces la probabilidad de que presenten hiperbilirrubinemia, con una frecuencia entre 29 hasta el 41% de los recién nacidos pretérminos tardíos en específico. Y, por lo tanto, pues esta cantidad de niños pueden requerir hospitalización y fototerapia también para el tratamiento de esta hiperbilirrubinemia, en comparación con los recién nacidos de término. En cuanto a los recién nacidos de 36 semanas de gestación, estos van a tener 4 veces más probabilidades de que tengan niveles de bilirrubina mayores a 20 miligramos por decilitro. Estos comparados con los recién nacidos de término. Por lo tanto, todos los recién nacidos pretérminos tardíos, o tan solo por ser un pretérmino tardío, va a querer decir casi que va a tener un predictor de que pueda tener ictericia y severa, entonces tenemos que tener cuidado y observarlos de manera adecuada a todos estos pretérminos. Pero, ¿cuáles van a ser las causas por las que presenten mayor cantidad o mayor hiperbilirrubinemia que los recién nacidos de término? Pues justo va a ser que los recién nacidos de término, la vida media del eritrocito va a ser aproximadamente de 90 días, comparada con la del recién nacido pretérmino tardío, que va a ser de un aproximado de 70 días. Aparte de ello, las vías metabólicas, como habíamos visto, tampoco están bien preparadas, entonces a nivel hepático no va a haber una adecuada captación también de lo que va a ser la bilirrubina, ni una adecuada conjugación. Por lo mismo va a existir mayor cantidad de bilirrubina indirecta y esta pues es la que nos va a estar condicionando también la hiperbilirrubinemia. Aparte de ello, bueno, hay menores niveles de albúmina en los recién nacidos pretérminos tardíos, esto dificultando también la conjugación de la bilirrubina, y va a haber un retraso en la excreción de la misma bilirrubina. Todos esos son factores que nos van a incrementar la cantidad de bilirrubina en el recién nacido pretérmino tardío y vamos a tener más riesgo de que tengamos que intervenir nosotros e iniciar fototerapia. Todos conocemos ya el normograma de Butani. Este justamente nos va a servir para ver cuál es el riesgo que tienen de desarrollar una ictericia severa los recién nacidos pretérminos. Estos va a ser utilizable solamente para los pretérminos mayores de 35 semanas que pesen más de 2.5 kilos o los recién nacidos mayores de 36 semanas con más de 2 kilos. Para los niños menores de esto, ahorita les voy a decir qué es lo que vamos a estar utilizando. Vamos a ver las zonas de riesgo, que van a ser 4. La zona de riesgo bajo, que prácticamente todos esperemos que nuestros niños vayan a quedar en ese nivel. Y la zona de riesgo intermedio, que se va a dividir en intermedio
bajo, en zona de riesgo intermedio bajo y zona de riesgo intermedio alto, así como la de zona de riesgo alto. Todos los niños que nos van a quedar en la zona de riesgo alto, aproximadamente un 65% de estos niños van a poder en las siguientes horas o en el siguiente día evolucionar y tener una mayor cantidad de bilirrubinas e incluso llegar a los niveles de una ictericia severa. Entonces, es por eso la importancia de que nosotros los grafiquemos dentro de esta gráfica. En cambio, cuando estamos entre la zona de riesgo intermedio alto o intermedio bajo, va a disminuir esta probabilidad a un 46% en la de intermedio alto y en la baja hasta un 12%. Entonces, sí es importante que veamos y percentilemos o grafiquemos más bien a nuestros niños, si son mayores de 35 semanas con más de 2,5 kilos o mayores de 36 semanas con esta normograma de Butani. También recordando dentro de ello, tenemos factores de riesgo mayores y menores para el desarrollo de una hiperbilirrubinemia severa. Dentro de los mayores, pues está justamente que nuestro valor de bilirrubinas sea o esté en la zona de alto riesgo, como les comentaba previamente, y que la ictericia se presente en las primeras 24 horas de vida, que esto quiere decir que estamos nosotros acostumbrados a llamarlo como una ictericia patológica y que tenemos que buscar la causa de esta ictericia. La otra factor de riesgo es de que haya una incompatibilidad de grupo y que tengamos un CUMS directo que sea positivo. La edad gestacional de 35 a 36 semanas, que prácticamente pues, son nuestros prematuros tardíos, el que tenga un hermano previo que haya recibido tratamiento con fototerapia, que tenga un cefalohematoma o lesiones equimóticas. A veces los niños también por el parto a veces es difícil y salen con equimosis o con hematomas en otras partes del cuerpo, y esto también puede predisponernos a que tengan una mayor cantidad de hiperbilirrubinemia en los primeros días. Así como que sea una lactancia materna exclusiva con un bajo aporte, que la mamá no esté teniendo una adecuada producción láctea y que por lo mismo el bebé se tienda a deshidratar. Esto también nos va a incrementar el riesgo de la hiperbilirrubinemia. En el lado azul les pongo todos los factores de riesgo menor. Sin embargo, estos pues están relacionados también con recién nacidos ya más grandes, recién nacidos de término, por lo cual todos nuestros recién nacidos prematuros tardíos van a caer dentro de la zona de factores de mayor riesgo para el desarrollar una hiperbilirrubinemia severa y tenemos que tener cuidado con todos ellos. Es por ello que siempre tenemos que tener cuidado y hacer una detección oportuna de la hiperbilirrubinemia. En primer lugar, pues está la clínica. Tenemos que observar la presencia de ictericia en estas primeras 24 horas de vida. La siguiente, que también va a ser importante, es de que debemos de tomar los niveles de bilirrubina, ya sea transcutáneos o a nivel sérico, en las primeras 24 horas de vida, o al momento en el que se vaya a realizar el tamiz metabólico, si nuestro paciente está estable. También es importante, si se le va a tomar a nivel sérico, pues tomarle de una vez el grupo sanguíneo y un CUMS directo, y si se puede, una biometría hemática con reticulocitos para ver si lo vemos muy amarillo, si sí está hemolizando, no está hemolizando, o cuál es el origen de esta hiperbilirrubinemia también, aparte de la prematurez. Y a veces, cuando están hospitalizados por varios días nuestros recién nacidos pretérminos, es importante el tener dos valores de referencia, uno en las primeras 24 a 48 horas y el siguiente previo al egreso. Esto para poder ver cuál es la tasa de aumento que tiene de las bilirrubinas. Si llega a ser mayor de 0.5 miligramos por decilitro por hora, es necesario a veces el iniciar también fototerapia. Y más bien debemos de recordar que en los recién nacidos pretérminos tardío, a diferencia de los de término, el pico máximo de bilirrubinas se va a estar dando entre el 5º al 7º día de vida. Entonces tenemos que tener cuidado en la vigilancia también una vez de que el bebé haya sido de alta, si está por lo demás sano, ¿no? Justamente con el normograma de Butani también siempre vemos ligadas estas gráficas. Estas son las gráficas que aparecen y que nos recomienda la Academia Americana de Pediatría para poder graficar los niveles de hiperbilirrubinemia o las bilirrubinas en todos los recién nacidos mayores de 35 semanas de gestación. Y hablando de nuestros recién nacidos pretérminos tardíos, todos ellos estarían dentro ya sea de la zona de riesgo medio o de riesgo alto.
debido a si tienen algunos otros factores de riesgo, como ya habíamos visto, cefalohematoma, algunas otras alteraciones que puedan ponerlo en este factor de riesgo, y de acuerdo al resultado que veamos dentro de la gráfica es si le toca o no le toca fototerapia, pero como vimos, esto es solamente para mayores de 35 semanas. Pero bueno, nuestros recién nacidos pretérminos tardíos inician desde las 34 semanas, entonces para ello tenemos justamente las guías también NICE de Reino Unido, que salieron en el 2010, en donde tenemos las gráficas desde los recién nacidos pretérminos desde 23 semanas de gestación hasta recién nacidos de términos de mayor de 38 semanas de gestación. Estas guías NICE justamente son las que nos van a servir también para poder graficar a estos niños más pequeños. Estas vienen, a diferencia de las de la Academia Americana de Pediatría, que nos recomienda que vienen en miligramos por decilitro, en las unidades que vienen son micromoles por litro. Lo único que tenemos que hacer va a ser una conversión de miligramos a micromoles, y esto se hace multiplicando la cantidad de bilirrubina que tengamos en miligramos por decilitro por la constante, que va a ser 17.1, y con esto vamos a tener el resultado en milimoles por litro, y ya vamos a poderlo graficar de igual manera de acuerdo a las horas de vida que tiene nuestro paciente, y ya nos va a decir si está dentro de rangos de fototerapia o si ya está dentro de rangos de exsanguinotransfusión, y para poder iniciar en todo caso nuestra fototerapia con la protección ocular, como ya todos sabemos. Bueno, esto es en cuanto a la hiperbilirrubinemia. El último tema que les voy a comentar acerca de los problemas metabólicos va a ser la hipocalcemia. En el caso de esta sería una hipocalcemia temprana. Recordemos que esta es la que se presenta dentro de las primeras 48 horas de vida o antes de las 72 horas de vida, variando del artículo en donde lo encontremos, y esta va a estar caracterizada por un calcio total menor de 7 miligramos por decilitro o un calcio iónico menor a 1.1 milimoles por litro. Esta se suele presentar de acuerdo a los artículos, hasta un 10 a un 30% de todos los recién nacidos pretérmino. Entonces, también tenemos que tener cierto cuidado con ella. Esta, al igual que las otras, en primer lugar va a ser porque, ya que nacen antes estos recién nacidos, van a tener un menor paso transplacentario del calcio, entonces no pueden tener un almacenamiento todavía adecuado del calcio, como hubiera tenido un recién nacido de término. Más aparte, hay un aumento al nivel de la calcitonina y también va a haber una respuesta disminuida para la paratormona a nivel de los órganos blancos en el recién nacido pretérmino tardío. ¿Por qué? Pues porque todas las vías todavía están inmaduras. Recordemos que lo que va a hacer la paratormona es aumentar la reabsorción a nivel óseo y también a nivel renal del calcio y del fósforo, y en cambio el aumento de la calcitonina que tienen estos prematuros tardíos lo que está haciendo es que se esté inhibiendo esta reabsorción. Entonces por eso va a jugar un papel importante estas dos hormonas en la presentación de la hipoglicemia a nivel temprano en los prematuros. Y la otra cosa, y por qué no podemos identificarlo tanto como un 40% a lo mejor de un 30% de la hipoglicemia o un 29 a un 41% en el caso de la hiperbilirrubinemia, es porque la mayoría de los casos de la hipoglicemia son asintomáticos. Entonces a lo mejor al bebé lo vamos a ver así como en la imagen, o sea, sin nada, no tiene aparentemente nada, pero pues nosotros no sabemos bien o a nivel metabólico, a nivel electrolítico, cómo está este paciente. Los que nos vamos a estar dando cuenta son los que son sintomáticos, pero sobre todo estos que son sintomáticos son cuando las hipocalcemias se presentan después de las primeras 72 horas o son las hipocalcemias tardías. En este caso pueden presentar los pacientes irritabilidad a nivel neuromuscular, temblores, sacudidas, nerviosismo, sobresaltos mayores de los que presentan o incluso convulsiones. También pueden presentar alteraciones a nivel cardíaco como taquicardia, insuficiencia cardíaca, alteraciones en el intervalo QT y pueden presentar alteraciones a nivel respiratorio como apnea, cianosis o taquipnea. Vómitos o laringoespasmo también se pueden llegar a presentar en el caso de las hipocalcemias sintomáticas. Es por ello que también tenemos que tener una detección oportuna, pero a diferencia de los otros, tanto de la glucosa, que sí tenemos que tener un control metabólico,
o de la hiperbilirrubinemia, que nosotros lo podemos ver en la exploración física, la ictericia, solamente lo tendríamos que tomar cuando tenemos también factores de riesgo asociados. ¿Cuáles serían? El que sea una madre diabética, que sea la mamá haya tenido preeclampsia, que tenga asfixia o estrés perinatal el paciente, o un hiperparatiroidismo materno. Estos son factores de riesgo que sí nos pueden aumentar la presencia de la hipocalcemia. ¿Por qué? Porque en los recién nacidos pretérmino sí se presenta, pero sobre todo en recién nacidos pretérmino menores de 32 semanas. Ya para los pretérminos tardíos, realmente por eso se está presentando de repente en un 10% de los casos. Entonces, solamente en este caso, o cuando tenemos factores asociados, sí estaría el justificado el tomarlos a las 24 a 48 horas, niveles de calcio sérico. Digo que si les vamos a tomar bilirrubinas también, pues podemos aprovechar a las 24 horas también para tomarle un calcio y poder ver si tiene o no tiene la hipocalcemia. En este caso, igual también el tratamiento va a ser distinto si es asintomático o si es sintomática la hipocalcemia. En el caso de que sea sintomática, tenemos que dar el tratamiento, o lo que se va a dar es el aporte de calcio. Si es un calcio elemental, la dosis son 80 miligramos por kilo día durante las primeras 48 horas, pero de calcio elemental. Nosotros recordemos que lo más factible que podemos utilizar en el hospital es gluconato de calcio, o es algo que lo tenemos muy a la mano. Entonces, la dosis que vamos a estar manejando van a ser de 8 mililitros por kilo día en las primeras 48 horas, y posteriormente de ello, si vemos que ya los niveles van bien del calcio, podemos bajar la dosis a 4 mililitros por kilo día de gluconato de calcio, esto en infusión. Se puede dar cuando es asintomática, ya sea en infusión continua, de manera endovenosa, o también se puede dar vía oral. Claro que vía oral también a veces presentan los pacientes algunas complicaciones, como que pueda ser un poco de dermatitis del pañal por el mismo gluconato de calcio en el momento de las tomas. Y una vez de que se dio el tratamiento por las 72 horas en total, bueno, se suspende el tratamiento y se toman los niveles séricos de calcio para poder ver si ya están dentro de parámetros normales. En el caso de que sea una hipoglicemia sintomática, también va a ser distinto. Si es sintomático, si está presentando convulsiones, si presenta apnea, si tiene alguna otra cosa mi paciente con esos niveles bajos de calcio, lo primero que vamos a hacer es pasar un bolo de gluconato de calcio a 2 mililitros por kilo, diluido 1 a 1 con solución glucosada al 5%. Esto se pasa en bolo, en 10 minutos. Sin embargo, como vamos a estar pasando este calcio, tenemos que estar revisando que nuestra vía intravenosa esté bien colocada, que no vaya a tener extravasaciones, y nuestro paciente debe de estar monitorizado. Debemos de tenerlo monitorizado para que no vaya a haber ninguna alteración cardíaca, en que nosotros no nos percatemos por pasar este calcio tan rápido en 10 minutos. Después de ello, se va a dejar una infusión continua de 8 mililitros por kilo día de gluconato de calcio, igual por 48 horas. Se toman a las 48 horas niveles séricos de calcio para ver si están dentro de parámetros normales. Si están dentro de parámetros normales, entonces podemos disminuir la infusión a la mitad, a 4 mililitros por kilo día de gluconato de calcio al 10%, y después de ello ya suspender ahora sí el tratamiento. Y creo que esto sería como lo último ya acerca de la hipocalcemia, nada más compartir con ustedes este pensamiento. Muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar, los niños no pueden. Ahora es el momento y siempre tenemos que estar atentos con el tratamiento de ellos. Gracias.